Hola, muy buenos días a todos. Lo primero, gracias por estar aquí en este webinar organizado por EQS Group España. Canales de denuncia, ventajas de la gestión de infracciones por intermediarios externos. Hoy tenemos el placer de recibir a nuestro socio Interrafi, Camilo Espinal. Nos va a hablar de la gestión de infracciones por intermediarios externos y cómo ayuda tanto un programa de compliance como la auditoría interna, junto con los canales de denuncia, a la protección de las empresas y de los empleados. Paso primero a presentar, por supuesto, a nuestros ponentes. Como comentaba anteriormente, Camilo Espinal, él es consultor en Interrafi, es abogado especialista en Global Compliance y análisis económico del derecho. Además, es miembro de la Asociación Española de Compliance Officer, donde participa de forma activa en el grupo de trabajo Compliance Under 35. En su trayectoria profesional, ha asesorado a clientes nacionales, internacionales, en la implementación y evaluación de procedimientos internos para el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente en materia de protección de datos personales, blanqueo de capitales y financiación de terrorismo. Pasamos ahora a Claudio Interdonato. Claudio hace el desarrollo de negocio para el sur de Europa en EQS Group. Es responsable del desarrollo y da apoyo a los socios para la región del sur de Europa. Cuenta con más de 25 años de experiencia en gestión estratégica, cumplimiento normativo, gobierno corporativo, desarrollo de negocio y gestión de IT y tecnología. Antes de unirse a EQS Group, Claudio ocupó puestos ejecutivos y de dirección en Ryan K. Consulting o Olympus Biotech. Y yo, como moderadora, soy Reyes Jordán Sánchez, pertenezco al equipo de marketing de EQS Group España y tengo el placer de moderar esta ponencia de hoy. Paso a explicarles, antes de entrar en materia, cómo usar el panel del webinar, cómo pueden usar los participantes la plataforma. Van a ver una serie de pantallas. Use los controles primero para minimizar o maximizar. O sea, usted puede poner más grande o más pequeños a su gusto todas las pantallas que puede ver. Si tiene preguntas, tratamos de que este webinar sea interactivo, no solo es un discurso de una persona sobre una materia concreta. Queremos que hagan preguntas. Si tienen alguna duda sobre los canales de denuncia, sobre la gestión de los casos por un intermediario externo, todo, por favor, pregúntenlo. Hagan clic en el icono para ayuda técnica. Si no escuchan bien algo o no pueden vernos, por favor, no duden en preguntar. Tenemos también un icono para información adicional y recursos que encontrará en su parte derecha. Tenemos una serie de piezas de contenido muy interesantes, muy actualizadas sobre cómo implementar un canal de denuncia de manera fácil y eficaz. Todo lo que necesita, aparte el nuevo anteproyecto de ley de informantes que acaba de salir el 4 de marzo, aprobado por el Gobierno español. Tenemos todas las medidas, requisitos que necesita para cumplir con la ley. Se lo pueden descargar de manera gratuita. Luego tenemos un icono para responder a la encuesta. Tenemos una encuesta de satisfacción que, por favor, les rogamos que contesten al final, para ir mejorando, porque hacemos estos webinars continuamente y nos gustaría contar con su opinión. También tienen el icono de Media Player, el de solicitar una demo. Pueden solicitar una demo totalmente gratuita para un canal de denuncias. Por favor, si están interesados, estaremos aquí para atenderles. Y, por supuesto, también, como he comentado, hacemos eventos continuamente, por tanto, también pueden estar informados de los próximos eventos sobre canales de denuncia. Paso, antes de entrar a darle pie a Camilo, a hablar sobre EQS Group. Somos una compañía con más de 8.000 clientes en todo el mundo, en todos los sectores. Pensamos de forma global, pero actuamos localmente según todos las políticas, todas las leyes de cada país, nos adaptamos a ellas. Es una empresa fundada en el año 2000 en Múnich, pero tenemos sedes internacionales en España, Francia, Italia. Contamos con muchísimos
empleados, más de 550 expertos en todo el mundo, en compliance, en whistleblowing, y somos una empresa líder internacional de RegTech. ¿Esto qué significa? Que ayudamos a compliance officer y a todos los responsables de cumplimiento a cumplir con sus flujos de información, todas las políticas de una manera rápida y fácil, gracias a la tecnología segura y confidencial para proteger tanto a la empresa como a los empleados. Pasamos a presentar Interrafi. Te cedo la palabra, Camilo, para que nos cuentes un poco qué hacéis desde Interrafi, por favor. Muchas gracias, Reyes, por la presentación y bueno, por la invitación para compartir de este webinar. Les cuento un poco de Interrafi. Nosotros somos una firma especializada en auditoría interna y en la gestión de procesos de cumplimiento normativo. Somos una boutique de más o menos 20 empleados que venimos de diferentes sectores, tanto de las autoridades supervisoras como de las grandes firmas de auditoría, que buscamos ayudar a nuestros clientes o asesorar a nuestros clientes en el cumplimiento de los procesos a los que están obligados, pero de una forma eficiente. A través de nuestros aliados, nuestra propuesta de valor es generar sinergias para poder cumplir con la normativa, con los procedimientos de cumplimiento normativo, digamos que en todo el rigor, pero de una forma eficiente para que la destinación de recursos pues sea proporcional al nivel de la empresa. Los invitamos a que nos conozcan en nuestras redes sociales, en nuestra página web, y cualquier inquietud al final pues estamos dispuestos aquí a atenderla. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias a ti, Camilo, y bienvenido. Vamos a pasar a hablar ya de la agenda, de los puntos que se van a tratar a continuación. Vamos a empezar por el contexto. En el desarrollo normativo en España, el anteproyecto de ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, o anteproyecto de ley de protección de informantes, recientemente aprobado el 4 de marzo por el Gobierno español. Vamos a ver cómo está la cosa, si ha habido cambios desde entonces. Luego vamos a pasar en el punto 2 a las principales obligaciones en materia de canal de denuncias. En el punto 3 seguimos hablando de la cultura del canal de denuncia, cómo es un seguro para la empresa la implementación de un canal de denuncia dentro de un programa de compliance para asegurar la confidencialidad y seguridad, que es un requisito obligatorio del anteproyecto de ley. Pasamos en el cuarto punto a hablar más concretamente de cómo el canal ayuda a la confidencialidad y seguridad de la empresa y de los empleados, cuáles son sus funciones, sus ventajas. Y pasamos por último al punto 5 de ventajas del asesor externo en la gestión de denuncias, en las que Camilo nos va a hablar de su experiencia. La última parte será de preguntas y respuestas. Les rogamos que tengan preparadas preguntas para que al final de la intervención las podamos contestar, tanto Camilo como Claudio. Y pasamos sin más dilación, Camilo, al primer punto. Todo tuyo. Perfecto. Bueno, digamos que en principio vamos atendiendo al tiempo y ya, digamos que la materia, vamos a dar unas breves pinceladas de todas las temáticas para así poder llegar, yo creo que a uno de los elementos que más nos interesan a todos, y es poder debatir o hablar un poco sobre las preguntas que tengan. Si miramos un poco el contexto de la normativa, ¿cierto?, sobre canal de denuncias, no podemos decir que es algo nuevo, ¿cierto? Si nosotros miramos la normativa, por lo menos en España, desde el año 2003 ya tenemos normas que nos obligan a tener normas que nos obligan a tener canales de denuncia para denunciar incumplimientos de la norma en concreta o de elementos del sector. Por ejemplo, en 2006, cuando salieron las recomendaciones de Código Conte, ya se le decía a la función de auditoría interna que tenía que tener un canal, ¿cierto?, para que las personas pudieran materializar las infracciones. E inclusive en 2018, con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en su artículo 24, ya esta ley legitimaba a los responsables del tratamiento de datos para tener un tratamiento de los datos de las personas que materializaban o que presentaban denuncias a través de estos canales, ¿cierto? Digamos que es una realidad que se viene como desarrollando desde hace mucho tiempo, pero lo que sí es verdad es que no teníamos, digamos que una norma macro, una norma marco que marcara cómo debía ser ese tratamiento. O sea, que más allá de tener un artículo al que hablara o al que hiciera referencia sobre la existencia del canal o la obligación del canal, no teníamos una norma que nos pusiera todo un contexto, nos desarrollara cuáles eran las obligaciones, cómo debían ser los canales,
cuáles eran los derechos. Si miramos a nivel Europa, ¿cierto? Ahorita estamos mirando España, si miramos a nivel Europa, encontramos que también había una norma desde 2014, la de abuso de mercado, que hablaba ya de la existencia de la obligación de tener un canal de denuncias, pero en 2019 la directiva europea ya nos trae, digamos que esa norma marco que nos hacía falta, ¿cierto? Nos trae ya una norma mucho más integral, mucho más enfocada únicamente al canal de denuncias y nos trae, digamos que ya las regulaciones sobre cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones, cómo son las formas en las que se tiene que tener este canal. Y eso ya, digamos que nos aclara un montón de puntos grises que teníamos sobre la implementación de todas esas normas anteriores de las que les estaba hablando. Esta normativa europea, ¿en qué se traduce a nivel España? Se traduce en la necesidad de hacer una transposición normativa para que la norma europea pase a ser una norma de derecho español, ¿cierto? Una ley. ¿Qué tenemos actualmente en el desarrollo de esa ley? Como bien les decía Reyes al inicio, tenemos un anteproyecto que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de este año, que luego ya pasó a la fase pública, ¿cierto? Hubo debate público hasta el 17 de diciembre, hasta el 17 de marzo, si no estoy mal, sí, hasta el 17 de marzo de 2022. Y en este momento, digamos que ya el anteproyecto está en el Ministerio de Justicia, están terminando de redactar lo que será el proyecto de ley que va a ser enviado al Congreso de Diputados para hacer, digamos que todo el trámite legislativo. Entonces, es cierto que en este momento tenemos una directiva europea vigente con unos lineamientos claros de cómo deben ser las normas que se transpondrán a los estados pues, de la Unión Europea, pero en España, digamos que todavía estamos en mora de tener ya lo que será la norma. Dicen, ¿cierto?, los expertos en la materia y el regulador bueno, que es un asunto que está, digamos que en la agenda normativa para el año 2022 y que lo más probable es que tengamos la norma ya vigente para septiembre de este año, pero haciendo el research ayer ahí, como preparando esta ponencia, pues es que encontré que todavía no está ni siquiera el proyecto de ley aprobado. Entonces, esta conferencia, o por lo menos este webinar, es muy importante que sepan que muchos de los elementos de los que vamos a hablar están basados en un anteproyecto que todavía no es ley. Entonces, puede haber elementos de los que hablemos hoy que una vez la ley sea aprobada cambien, ¿cierto? Pero ya dependerá del proceso legislativo y de toda la atención. Pero entrando, digamos que, bueno, y un tema importante a tener todos en la cabeza sobre la transposición de la directiva, es que al momento de hablar de, bueno, ¿cuándo va a entrar en vigor? ¿Cierto? O sea, cuando esta norma, digamos que cuando se vuelva ley, ¿cuándo va a entrar en vigor? El anteproyecto ya nos marca unas fechas como para tener en mente. En principio, atendiendo, digamos, que la obligación de tener el canal, nos dicen que se va a tener que instaurar el canal a partir de los 3 meses de entrada en vigor de la ley, ¿cierto? Esto es, si en septiembre la ley ya es aprobada por el legislativo, pues tendríamos octubre, noviembre a diciembre, ¿cierto?, que tener ya los canales. Esto para empresas que tienen más de 249 trabajadores. Para empresas que tienen menos de 249 trabajadores, la norma o el anteproyecto dice que se tienen que tener los canales ya instaurados a más tardar o hasta el 1 de enero de 2023. Pero también hay una fecha importante a tener en cuenta y es que, como les decía, había una normativa previa que ya hablaba de tener canales. Entonces, el anteproyecto nos dice que desde la entrada en vigor de la norma tenemos 6 meses para adaptar esos canales que ya existían a esta nueva normativa. O sea, tenemos 6 meses para que los canales que ya tenemos implantados se ajusten a lo que esta nueva norma nos trae. Una pregunta, digamos que para entrar, cuéntanos. Dale, Reyes. Sí, Camilo, muchas gracias. Hemos elaborado en este webinar un par de preguntas para invitar a los participantes a que las contesten. Vamos a la primera. Vemos que todas las empresas con a partir de 50 empleados están obligadas a implementar un canal de denuncias. ¿Qué sucederá con las empresas que tengan menos de 50 empleados? Porque ya ha comentado algo Camilo, pero ¿qué creen ustedes que pasará con estas pequeñas empresas, ¿no? Pymes? No tendrán que implementar un canal de denuncias, tendrán 2 años para implementar un canal de denuncias, podrán compartir su canal de denuncia con otras entidades o ninguna de las anteriores es correcta. Le dejamos un par de minutos para que contesten, 1 minuto,
Y pasamos a la segunda pregunta y luego veremos los resultados. Vale, pasamos a la segunda pregunta. Por cuestión de tiempo tenemos que avanzar. La segunda pregunta sería: ¿qué sectores están obligados a contar con un canal de denuncia? Una pregunta muy interesante porque puede afectar a sectores concretos o a todos. ¿Solo el sector financiero? ¿Solo el sector industrial? ¿O todos los sectores? O sea, no solo estos dos, sino todo, que afecte a todos los sectores. Le dejamos también, como anteriormente, un minutito para que contesten. Gracias. Vale. Perfecto, pues pasamos ahora a ver el porcentaje de la primera pregunta. Vemos un 28,6% en la primera. Lo mismo, curiosamente, en la segunda. Tendrán 2 años para implementar un canal de denuncias. Está empatada con no tendrán que implementar un canal de denuncias. La tercera un poquito menos, un 21,4%. Y la última también. No sé, Camilo, te cedo la palabra si quieres hacer algún comentario y resolvernos las dudas a todos. Yo creo que sin aras de hacer spoiler, vamos a empezar, digamos que respondiendo estas 2 preguntas con las obligaciones. Entonces, me parece muy interesante ver las posiciones encontradas, ¿cierto? Porque creo que no hay mucha claridad en qué va a pasar con estas pymes. Pero sí es verdad que ya tenemos, digamos que unas referencias muy claras en la norma. Lo vemos en 10 segundos cuando veamos la segunda respuesta y empezamos aclarando este asunto. Perfecto. Bueno, por mayoría, 100% todos los sectores. Te cedo la palabra entonces, Camilo, para que nos saques de dudas. Vale, hago digamos que una precisión, ¿cierto? Y esta respuesta de todos los sectores me encanta porque digamos que en principio si hablamos de obligación como tal, ¿cierto? La obligación no se extiende a todos los sectores. Hay unos sectores puntuales que sí, otros que no. Pero si miramos las buenas prácticas o las recomendaciones en cumplimiento normativo, sí es verdad que el canal de denuncias termina siendo una herramienta extremadamente potente que todos los sectores y todas las compañías deberían implementar. Desde un principio de proporcionalidad, digamos que cada uno adaptando el canal a su tamaño y a sus empleados y a su magnitud, pero sí es una práctica que sí estamos hablando de una cultura de cumplimiento, una cultura de compliance, una responsabilidad proactiva, se debería implementar con independencia de que yo tenga una obligación legal o no. Por lo menos debería ser uno de estos elementos de autoimposición, ¿cierto? De las que a veces hablamos, que son importantes. Pero como les decía, ya entrando en materia de obligaciones, esta primera obligación de establecer un canal, ¿cierto? Digamos que la directiva es muy clara en decir quiénes son los sujetos obligados para tenerlo. Y en principio nos trae, digamos que 2 referencias generales para identificarlas. Primero nos trae una referencia sobre tamaño de empresa vinculado al número de empleados. Nos dice, tienen que tener un canal de denuncias aquellas empresas que tengan 50 o más trabajadores. Y luego esa norma general nos trae una excepción puntual. Esa excepción es a todas estas empresas que están vinculadas a la normativa de prevención de blanqueo y que terminan siendo, pues, prevención de blanqueo y MiFID, o sea que termina siendo todo el sector de las entidades financieras. Esto dentro del marco de la directiva de la Unión Europea. Nos dice que tenemos que tener el canal tiene que permitirnos presentar denuncias tanto verbales como escritas, tiene que ser un canal en principio para presentar temas relacionados con incumplimiento del derecho de la Unión, temas relacionados con delitos, ¿cierto? No es un canal, por ejemplo, para presentar quejas o reclamaciones de producción, ¿cierto? Y es un canal que está más que todo orientado a aquellas personas vinculadas a la compañía, más que todo de una forma interna, ¿cierto? Aunque cualquier persona podría denunciar, porque en principio la denuncia debería o podría ser anónima, ¿cierto? Entonces yo no termino sabiendo quién denunció. Sí que es importante que el canal esté por lo menos difundido o esté orientado a todas esas personas que tienen una vinculación especial con la empresa, bien sea empleados, presentes, pasados o futuros, ¿cierto? Si una persona está en un proceso de selección y encuentra un incumplimiento, debería tener el conocimiento de cómo denunciarlo. Los agentes, los accionistas, los proveedores, todas estas personas que están vinculadas a la operación de la compañía, que se enteran cómo actúa la compañía, son como el objeto denunciante, ¿cierto? Al final cualquiera podría denunciar, pero son estos como los llamados a hacer las denuncias. Y también es muy importante
entender que el canal, ¿cierto? Al final es este medio seguro, ¿cierto? Que como tal debe proteger la confidencialidad, que ya vamos a entrar un poco más en la materia. Una segunda obligación es hacer el seguimiento de la denuncia. El canal no puede ser un balde abierto, un balde sin fondo donde entran comunicaciones que no tienen respuesta. Y por esto, la directiva nos trae 2 plazos importantes a tener en cuenta. En primer lugar, tenemos 7 días para darle un acuse de recibo al denunciante. Nos tenemos que comunicar con él y decirle, mira, recibimos la denuncia en estos términos, ¿cierto? Y luego tenemos un plazo de 3 meses para darle una respuesta de fondo al denunciante. Bien sea que le digamos que la denuncia no va a proceder y que la vamos a archivar, o bien sea que le digamos que vamos a adelantar el procedimiento con una investigación o vamos a acudir a una autoridad, o bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero hay que darle una respuesta al denunciante, porque lo que no puede ser es que el canal sea un mecanismo de comunicación unilateral donde el denunciante no tiene respuesta, ¿cierto? Aquí siempre tiene que haber un diálogo y el denunciante tiene que conocer el estado de la denuncia, no de la investigación. O sea, él no tiene que saber en qué resultó la investigación o cómo se va a hacer la investigación, no, porque además eso podría entorpecer el proceso de investigación, pero él sí tiene que saber qué pasó con su denuncia. Luego tenemos un deber de confidencialidad y es que las denuncias que se presentan tienen 2 elementos a proteger inicialmente. Por un lado, la identidad del denunciante, ¿cierto? Si el denunciante nos dio sus datos personales o los datos que lo permiten identificar, tenemos que guardar con extrema confidencialidad su identidad. Y salvo por una orden judicial, una orden de autoridad competente, nos vamos a ver en la obligación, ¿cierto?, de revelarla. Pero si estos elementos no se presentan, siempre lo debemos proteger. Y en caso de tener que revelar su identidad, se lo debemos comunicar. Y se lo tenemos que comunicar de una forma motivada, ¿cierto? Exponiendo las razones de por qué vamos a, digamos que revelar su identidad. Pero también hay un elemento importante y es que en estos canales muchas veces se nos incluyen temas de secreto comercial. Como estamos hablando de la operación de la compañía, de temas muy íntimos de la operación, en muchas ocasiones, a través del canal de denuncias, pues se revelan secretos que por el simple hecho de estar vinculados a una denuncia, pues no se está legitimando su divulgación pública. Entonces la confidencialidad aquí también juega un factor esencial, porque el hecho de yo recibir información que está sujeta a secreto no me legitima para publicarlo, comunicarlo o enviárselo a terceros que no están interesados en la investigación. ¿A quién yo puedo comunicar la información del canal? A aquellas personas que están llamadas a resolver o a desarrollar la investigación subsiguiente, ¿cierto? Pero si no, ¿cierto? Un área, por ejemplo, de recursos humanos en un tema de una denuncia vinculada a un empleado es un área competente, ¿cierto? Ellos serán los que después desarrollen la investigación y tomen las medidas correspondientes. Pero, por ejemplo, el área de operaciones no tendría que estar vinculada. El área, por ejemplo, de riesgos no tendría que estar vinculada. Es muy importante determinar qué nos están comunicando y a quién se lo podemos comunicar o a quién se lo podemos compartir en virtud de la investigación subsiguiente o en la actuación que nosotros consideremos que se deba desarrollar. También estamos obligados a llevar un registro de denuncias. Esto es, un récord de qué denuncias me han entrado, en qué fecha me entraron, yo qué hice y cómo concluyó. Pero este registro de denuncias se vincula expresamente con la obligación de guardar guardar la protección de datos personales, porque como les comentaba al principio, la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018 es muy clara en decir que yo puedo tratar los datos en un canal y puedo tener un registro de las denuncias, pero en un plazo de 3 meses, ¿cierto? A los 3 meses debo eliminar los datos. Entonces, ese récord yo lo debo mantener como un récord anonimizado. También es importante que no tengamos represalias o que no actuemos en contra del denunciante, esto es, afectarlo de cualquier forma, ¿cierto? Bien sea en una reducción de salario, en una forma reputacional, y digamos que despidiéndolo, dejándole de contratar unos servicios, y también que siempre protejamos los derechos del afectado. ¿Quién es el afectado? En este caso, el denunciado. ¿Y qué derechos tiene? Una presunción de inocencia, un derecho de defensa y la posibilidad de siempre acudir a un juez imparcial, a que sea juzgado o procesado, en este caso dentro de la organización, por alguien imparcial que no tiene un juicio de valor previo. Si miramos ya el anteproyecto español, la norma española, los sujetos obligados, nos mantiene la idea de los 50 empleados, pues de 50 a 200, a partir de 50 empleados, para tener el canal, pero nos amplía
un poco esos sujetos obligados que nos decía la ley, que era la directiva, que eran solamente las entidades financieras. Aquí ya no los amplía a otros sectores vinculados a la regulación en temas de salud pública, en tema ambiental, ¿cierto? Son algunos. Como les digo, esto puede cambiar. También la ley nos trae lo que se denomina la Autoridad Independiente de Protección al Informante, que es una autoridad externa, es una autoridad vinculada al Ministerio de Justicia, para que las denuncias se puedan interponer también ante una autoridad externa en caso de que lo deseen así. Nos dice que la duración para la protección frente a las represalias, o sea, no generar una afectación a quien denuncia, está de 2 años, pues es de 2 años a partir de que termina la investigación, por así decirlo. Y vuelve y nos hace énfasis en lo que hablábamos de los plazos para implementar los canales, lo que les decía del 1 de enero de 2023 para aquellas empresas que tienen menos de 249 trabajadores. Digamos que ese es el plazo máximo. No me detengo mucho en las obligaciones del anteproyecto porque, como les digo, es un anteproyecto. Esto puede cambiar en el proceso legislativo, es muy probable que no lo haga, pero sí los invito a que se descarguen el anteproyecto del que les hablaba Reyes, que ahí van a poder, digamos que, conocer a mayor profundidad todos los elementos. Lo que sí es importante recalcar es que el anteproyecto de la ley nos trae una serie de sanciones, o por lo menos un régimen sancionatorio por el incumplimiento. Nos divide las infracciones entre leve, grave y muy grave, tipificando cada una de las infracciones. Muy grave, no tener el canal, o sea, ni siquiera tener el mecanismo, ¿cierto?, para poderlo desarrollar. Grave, comunicar que tengo un canal, ¿cierto?, pero bloquear el acceso, no permitir que la gente haga un ejercicio debido del canal. Leve, tener el canal, tener el acceso, pero no comunicar, ¿cierto?, toda la información o, por ejemplo, los derechos que tienen los informantes de lo que decíamos ahorita, de no cumplir o de no verse afectado por represalias. Estos son ejemplos, en el anteproyecto también lo podrán ver, pero lo importante es que nos trae una serie de sanciones, tanto a las personas físicas, o sea, las personas que en su autonomía actúan dentro de la compañía, ¿cierto? Los podrían catalogar como responsables a la persona física y también a la persona jurídica, trayendo unas sanciones a la persona jurídica de hasta 1 millón de euros, o sea, estamos hablando de unas sumas muy relevantes. Pero más allá de la sanción económica, considero yo que lo más fuerte está en una serie de complementos a las sanciones que nos traen para las sanciones muy graves. Y en las sanciones muy graves se permite también que las sanciones se hagan públicas. Esto que nos muestra que el que redactó el anteproyecto, y creo que el legislador va a actuar en la misma medida, ya se dio cuenta que muchas veces el dinero no lo es todo, ¿cierto? Y que muchas veces hay capacidad económica para pagar la sanción. Pero acá ya van empezar a jugar nuestra reputación en el mercado. Entonces, infracciones muy fuertes ya van a verse también acompañadas de publicación de las sanciones en el BOE, de amonestaciones públicas, que lo que van a terminar es afectando la imagen compañía en el mercado frente a todos sus stakeholders, que como bien sabemos todos, muchas veces el dinero que se deja de percibir o la afectación económica por el daño de la reputación termina siendo mucho mayor que la multa en sí misma. Los invito a que lean este apartado porque es muy, muy interesante en el anteproyecto. Pero si entramos ya, digamos que a la materia de este webinar, ¿cierto? A cómo es esa gestión por un externo, lo primero es decirles que la cultura de denuncia es un elemento vital en todos los sistemas de cumplimiento normativo y es un elemento vital que se tiene que acompañar, digamos que de toda esa estructura de control interno que tenemos. En principio, la cultura de denuncia hace que las personas, ¿cierto?, incrementen su percepción a ser descubiertos. Si yo estoy en una compañía en la que la cultura de cumplimiento es básica y que la cultura de denuncia está arraigada, pues me genera a mí la percepción de que si yo actúo de una forma incorrecta, ¿cierto?, me van a denunciar. Por eso es que es un incentivo a actuar bien, ¿cierto? Al final es una teoría de elección racional. Yo actúo atendiendo al resultado y a la probabilidad de que ese resultado ocurra. Si yo estoy en una cultura de denuncia y yo sé que todos denuncian, pues bueno, sé que tengo más probabilidades de ser descubierto, ergo no actúo mal. También esto la cultura de denuncia genera una confianza en el mercado porque da la percepción de que soy una empresa transparente, una empresa que estoy abierta a que cualquiera pueda pronunciarse sobre mi actuar y que yo no estoy ocultando nada, ¿cierto? Tengo unos canales directos para que si alguien se entera de un mal actuar mío o de uno de mis terceros o de mis trabajadores, pues lo ponga de manifiesto y haga que se inicie una investigación.
también esto genera que el trabajador se sienta en un ambiente seguro, en un ambiente laboral protegido, porque tiene mecanismos para él, digamos que levantar la mano o alzar su voz en caso de que encuentre que uno de sus derechos se ve afectado, en caso de que entienda digamos que las cosas no se están haciendo bien y él se puede ver perjudicado. Entonces, en esta nueva etapa de la percepción de compañía, en esta nueva idea de organización, donde estamos hablando de organizaciones sostenibles, con una gobernanza marcada, donde los empleados están trabajando por una idea de un ambiente laboral, digamos que con valor, ¿cierto? Ya no es el trabajo por la generación de riqueza, sino también el trabajo por la generación de valor. Digamos que esta nueva percepción del trabajador se ve fortalecida cuando tiene herramientas para poder actuar, para poder hablar, para poder alzar su voz. Y por último, la cultura de compliance la cultura de denuncia es un seguro en tanto le permite a la compañía darse cuenta de infracciones en una fase temprana. Muchas de las sanciones y de las grandes sanciones que se le imponen a las compañías se dan en el desarrollo de elementos que si se hubieran previsto de forma anticipada o en una fase temprana no hubieran llegado, digamos que al resultado tan catastrófico. Entonces, el hecho de que hayan canales en los que las personas puedan denunciar o manifestar elementos que consideran que pueden ser un indicio de una mala práctica, que pueden ser lo que es el desarrollo o el inicio de una mala práctica, permiten a la compañía atacar o gestionar los elementos desde una fase temprana, evitando así el crecimiento de la actuación y no enterarse simplemente cuando ya llega la autoridad con la propuesta de sanción, ¿cierto? Que digamos que es una fase en la que no hay gestión, una fase en la que ya simplemente nos toca pues cooperar con la autoridad y perdón la expresión coloquial, asumirlo, ¿cierto? No pudimos gestionarlo. El canal de denuncias sí que nos permite enterarnos en una fase temprana y gestionar, ¿cierto? Actuar, o por lo menos ser nosotros mismos quienes acudamos a la autoridad y de la mano de ella, digamos que actuar. Todos esos elementos hacen que el canal de denuncias no sea simplemente un canal al vacío, sino que sea una inversión que nos permita generar valor y nos proteja de futuras afectaciones. Le doy paso a Reyes nuevamente. Muchas gracias, Camilo. Sí, efectivamente, ahora pasamos al punto 4, garantías de confidencialidad y seguridad del canal ético. Todo tuyo, Claudio. Muchas gracias, Reyes. Muchas gracias, Camilo, por lo que has expuesto hasta ahora y mucho gusto a todos los oyentes que están aquí con nosotros hoy. Qué gusto de tenerlos de vuelta. Un tema importante, Camilo, que me gustaría destacar de lo que has presentado, en la que decimos que, bueno, sí, las empresas deben poner un canal de denuncia, es importante. Ya has hablado del tema de la reputación, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y aquí hay un tema importante que nos está trayendo la nueva directiva, que quiero destacar, la cosa que está la posibilidad para el denunciante de acudir a autoridades competentes, ¿sí? Esto está muy bien marcado hoy en día en la posibilidad que no solamente el denunciante puede hacer una denuncia interna de cada denuncia de la empresa, pero si el denunciante juzga que no se siente en confianza o que no hay un canal de denuncia o lo que sea, pues puede acudir a estas autoridades competentes. Hoy en día no lo sabemos, estamos en el anteproyecto, lo veremos cuando la ley sale, cuáles serán estas autoridades competentes, pero una cosa segura es que estas denuncias externas que se harán deberán ser recibidas y tratadas de forma confidencial. Se tendrá que mantener los datos de la persona confidencial, entonces de forma anónima, y las autoridades competentes se verán también en la obligación de tener que llevar a cabo una investigación. Entonces, en esta parte reputacional que estás hablando, Camilo, pues se agrega también este peligro de alguna forma o problema para las empresas de punto de verse, ¿no?, acusada o dentro de una investigación de un caso que no les llegó, que les llegó de forma externa. Bueno, dicho esto, yo les voy a hablar de la garantía de confidencialidad y seguridad de canal ético. Vamos viendo un poco los temas que Camilo tocó, pero lo voy a tocar yo más de una forma un poco más técnica. Si vemos, cuando hablamos de canal de denuncia, pues sí, pueden haber diferentes tipos de canal de denuncia, ¿eh? Podemos tener un simple buzón que está enfrente de la oficina, no sé, de recursos humanos, de compliance, que podría ser un canal de denuncia. Podemos tener un servicio vía telefónica, ¿no?, donde llamamos, que
podemos dejar una denuncia. El correo electrónico, que hoy en día es la forma la más común, ¿sí? O directamente es alguien como mediador externo que podría decir la denuncia. Entonces, todo esto lo quiero comparar yo con lo que es un canal de denuncia digital, que para mí es la mejor opción. En lo que es el buzón, por ejemplo, pues no toda la gente va a sentir confianza de dejar un papel y dejar algo. Y bueno, la parte de anonimato está bastante limitado. En la parte de teléfono se ha usado mucho en el pasado. Hoy en día esta tecnología está dejando plaza, a mejor lugar para la parte de la web, porque el teléfono, bueno, pues que tenemos nuestra voz que estamos dejando, no tenemos sistemas que pueden camuflar esa voz. Y si es alguien que está disponiendo del otro lado, por ejemplo, si es alguien que lo está escribiendo, ¿cómo nos aseguramos que este operador está realmente transmitiendo lo que el denunciante está diciendo? Entonces aquí tiene esa limitante. La parte de correo electrónico, que es la más usada, yo siento que hoy en día no aplica ya con la directiva. Porque la directiva pide que tengamos un cierto nivel de trazabilidad, pide que mantengamos segura y confidencial la información. El correo electrónico hoy en día no es una herramienta cifrada, no es un elemento de seguridad, es fácilmente accesible de parte interna por el Departamento de Tecnología de Información, de TI. Entonces, por ende, no es una herramienta segura. Al momento en el que yo recojo esta denuncia y la leo y se la mando a Camilo, pero me equivoco de Camilo, se manda otro Camilo, entonces esta información se vuelve de pronto, pierde su carácter de confidencialidad, ¿no? Y la parte de mediador externa, y ese es el tema que vamos a hablar aquí con Camilo, que es interesante que tengamos un intermediario que pueda recibir las denuncias, pero si no está acoplado con un canal de denuncia digital, es complicado, porque no sabemos dónde está guardada esa información, no sabemos dónde está la trazabilidad, y eventualmente está muy limitado en la aportación que nos pueden hacer. Entonces, cuando acoplamos esta parte de canal de denuncia digital, ahí estamos hablando de una herramienta que está en línea, que es accesible 24 horas sobre 7 días, que tenemos una herramienta que sea encriptada, que tenga un sistema de ciframiento bastante sólido para mantener información segura en todo el tiempo. Es decir, que esa información, si es interceptada o es robada, no se puede leer, porque no se tiene la llave de encriptación. Y solamente las personas responsables de gestionar los casos podrán tener acceso a esta información. La herramienta nos va a permitir una trazabilidad y naturalmente nos va a permitir ahorrar mucho tiempo porque vamos a poder automatizar el proceso de gestión. De la parte de cuando hablamos de seguridad, de protección de datos, temas importantes que debe tener una plataforma y la que cumple nuestra plataforma Integrity Line, uno más que todo, como dije, tecnología de encriptación moderna, tener un algoritmo de ciframiento tipo militar que sea muy sólido y que no sea fácilmente, decimos que se pueda resolver y que podamos leer información. Después, muy importante, las pruebas de penetración periódicas, en donde estén los servidores. Esos servidores tenemos que asegurarnos que no tengan vulnerabilidad de penetración y que la información se mantenga ahí todo el tiempo de forma segura. Entonces, estamos hablando de servidores que están muy aislados, ahorita vamos a ver a rato la certificación de seguridad. La parte de certificado de GCERT es muy importante. SSL, bueno, todos los navegadores lo están incluidos y hay que asegurarse que tenga esta doble encriptación. La restricción de los IPs y los cortafuegos, es decir, asegurarnos de que no estamos traceando los IPs del denunciante. ¿Por qué? Porque si el denunciante hace una denuncia anónima y nosotros traceamos los IPs, eventualmente, como el IP, podemos saber quién conectó o quién hizo la denuncia. Entonces aquí, para mantener una confidencialidad hacia el denunciante, los sistemas no deben tracear ningún IP, no tenemos que asegurar que no pase a través de firewall para que se pueda eventualmente tener una trazabilidad de la persona. Si el denunciante nos provee evidencias, que vamos a ser documentos, sean fotos, sean documentos, archivos, esto nos tenemos que asegurar que limpiemos todos los metadatos.
Entonces, de esa forma no mantenemos una trazabilidad, no sabemos de quién viene, en ese caso, si es que la persona hizo de forma anónima. Y también, bueno, si decimos documento, tenemos que tener un sistema de ser capaz de limpiar de escanear contra virus en caso de que las piezas adjuntas sean redundantes. La parte de anonimato es muy importante, la posibilidad de dar al denunciante la capacidad de poder hacer una denuncia anónima. Y esto implica en tecnología no solamente de que yo como denunciante pueda señalar de forma anónima, pues también, que vamos a ver después, Camilo lo ha hablado, la Ley Orgánica 3 de 2018, debemos anonimizar los datos o suprimir los datos dentro de un periodo de 2 meses, ¿no? Entonces, eso es muy importante saber cuáles son los mecanismos de anonimización de los datos personales. Y bueno, el sistema tiene que tener la posibilidad de protección contra fuerza bruta, que cuando ataca el sistema, y también para los usuarios que van a ser los gestionadores, que sean el órgano de vigilancia o quien es responsable en la empresa de recibir la denuncia y tratarla, tendrán que tener de preferencia un mecanismo de doble autentificación para asegurar que es la buena persona. Si vemos rápidamente, bueno, ya les he hablado un poco del sistema, pero vemos el sistema digital tendrá 2 módulos. Un módulo que será la página principal o la página para el denunciante, que llamamos front-end, pero bueno, esta página tiene que ser accesible, hemos dicho, en todo momento, pero también a través de cualquier aparato, que podamos conectarnos en internet y que podamos acceder desde un celular, desde una computadora. La información aquí tiene que estar de forma segura. Nosotros, en el caso, aquí estamos viendo los datos de Integrity Line, del sistema que tenemos, que es la denuncia que estamos usando en conjunto con nuestro colaborador Interafi. Los datos están alojados en Alemania. Aquí lo que es importante no es Alemania, aquí es importante es que los datos deben ser alojados en la Unión Europea, según la legislación, y que no tengamos copias de esa información fuera de la Unión Europea. Después está la certificación ISO 27001, y este ISO 27001 es la certificación de gestión de seguridad de información, es decir, nos asegura que tenemos los mecanismos, los procesos en marcha para mantener un nivel muy alto del estándar de cómo vamos a manejar la información para que se mantenga segura. El otro tema importante en la Unión Europea es la RGPD. Entonces, el sistema está sujeto a la RGPD, quiere decir que por una parte, bueno, los datos no deben salir fuera de la Unión Europea, pero después que tienen que tener los mecanismos para asegurar esa confidencialidad de la información y que podamos eventualmente anonimizar dentro del plazo como nos lo presenta la Ley Orgánica 3 de 2018 en materia de protección de datos. Importante también la parte de, ya lo hemos hablado, ¿no? La parte de certificación SSL, la parte de desciframiento y bueno, y el proceso que dijimos total de anonimato, es decir, que el denunciante pueda hacer de pronto una denuncia de forma anónima y que pueda dialogar con nosotros dentro de esta plataforma. Por última lámina, porque ya se me acaba el tiempo, quiero dejar espacio para las preguntas y respuestas, en la parte de la herramienta de gestión de casos, cuando esta denuncia llega al denunciante, al referente o al examinador responsable de gestionar, tiene que tener la capacidad, bueno, de poder contactar con este denunciante a través de una ventana de diálogo bidireccional, incluso si el denunciante es anónimo, tener esta posibilidad de tener una trazabilidad de lo que se está haciendo para que eventualmente el proceso pueda ser auditado, que tengamos la posibilidad de tener segregaciones de roles y de responsabilidades y las autoridades y derechos se pueden ir configurando por personas. Puede haber personas que están en la parte de administración, mientras otras están investigando, mientras otras personas son responsables de recopilar, por ejemplo, estadísticas y gráficas. Bueno, el sistema tiene que tener también esa capacidad de poder generar gráficas, de poder generar tableros de control. Y bueno, y como hemos visto al final, tengo que ser capaz de anonimizar esta información, si es que la vamos o suprimirla después del tiempo recabado, después de que se cierre el caso,
y quizá exportar los datos. Lo hablaremos, pues, he visto que hay una pregunta por ahí, pero es importante que podamos exportar los datos antes de suprimir o de anonimizar para que tengamos esa evidencia, pero los datos tienen que ser exportados de forma cifrada, que sea lo que decimos pseudonimización, y de qué forma se puedan recuperar eventualmente los datos y las evidencias si es que en un futuro hay que reabrir el caso por no sé, una demanda judicial. Bueno, hasta aquí yo acabo. Te dejo, Camilo, seguir con lo que falta de garantía de confidencialidad. Vale, yo no me extiendo mucho para poder dar paso a las preguntas, que hay unas muy interesantes, pero digamos que luego de lo que nos dice Claudio, de todas las ventajas de tener el canal, digamos que bajo una herramienta tecnológica, ¿cierto? Que además cumple con todos los lineamientos de otras normativas que nos terminan siendo aplicables a la materia. El hecho de también tener un asesor externo, ¿cierto? Lo que Claudio ponía como un mediador, digamos que en llave, con un canal de denuncias digital, ¿cierto? Trae una serie de beneficios para la compañía, digamos que para la gestión. Y en principio voy a basar en dos. La imparcialidad y la confidencialidad es básica, ¿cierto? Al final el hecho de que sea un tercero ajeno a la compañía, que no conoce, digamos que las relaciones interpersonales, que no conoce las dinámicas propias de trabajo, ¿cierto? Permiten que a la hora de adelantar, de tramitar, de gestionar una denuncia, ¿cierto? Haya un approach como un acercamiento más objetivo, ¿cierto? No median relaciones de amistad, no median relaciones de colegaje, es un tema plenamente objetivo, porque soy un externo que no me baso, pues, como, pues, o sea, no entro a la dinámica propia corporativa, ¿cierto? Pero para mí la más importante es el hecho de incrementar la eficiencia en la aplicación, ¿cierto? Si yo monto un canal, ¿cierto? Para la atención de elementos eventuales, porque no nos digamos mentiras, o sea, las compañías tampoco son un caldo de criminalidad, ¿cierto? O sea, lo normal en una compañía es que se actúe bien, ¿cierto? Las denuncias, digamos que son temas eventuales y no habituales. Si yo destino todos los recursos, digamos que en una empresa mediana, para tener un canal interno con un desarrollo de software interno propio, más un responsable que esté formado, más una persona que esté actualizada, más empiezo a incrementar un montón de gastos para al final la gestión de elementos que no son habituales. Mientras que si yo aprovecho la experiencia de un externo que sí que se dedica a gestionar estos temas de forma habitual, puedo usar bajo un elemento de economías de escala, puedo implementar y aprovechar toda esa infraestructura ya montada, todo ese conocimiento ya desarrollado, toda esa, digamos que, experiencia acumulada para la gestión de mis propios procesos. Entonces, al final, estoy invirtiendo unos recursos para un mejor resultado, inclusive menos recursos para un resultado mejor del que yo podría obtener, ¿cierto? Haciendo una gestión de recursos interna y propia, ¿cierto? Esto al final lo que nos permite es atender a lo que siempre hemos hablado en cumplimiento, que es el principio de proporcionalidad. Si yo puedo acudir a un software, ¿cierto?, con una licencia que no es relativamente o que no es significativamente costosa, y a los servicios de un tercero que me ayuden de manera eventual a gestionar elementos puntuales, pues puedo destinar mis recursos o el core de mis recursos a la ejecución de mi actividad de negocio y no empezar a desarrollar en gasto hormiga un montón de elementos para el cumplimiento de una norma que, como les digo, pues por lo general son temas habituales o excepcionales, perdón, son temas eventuales y excepcionales, más no habituales. Yo creo, Reyes, que podemos, bueno, para poder cumplir con el tiempo, podemos dar paso a unas preguntas y ya. Sí, estupendo. Muchas gracias a ambos por vuestras intervenciones. Tenemos varias preguntas de nuestros participantes. La primera, ¿el borrado de los datos en la aplicación del canal de denuncias debe ser un borrado físico definitivo o puede ser un borrado lógico? Pregunta para, creo en este caso para Claudio o Camilo. Sí, bueno, sí. Quizá Camilo puede tocar más la parte de ley. Yo puedo decir a nivel de sistema como nosotros lo podemos hacer, ¿no? Pero, bueno, Camilo, te dejo empezar, entonces mejor. Vale, no, mira, en principio digamos que la norma como tal no habla del tipo de borrado, ¿cierto? Lo importante es que los datos se eliminen y se mantenga el anonimato. Entonces, mi recomendación es que se desarrolle atendiendo a la plataforma en la que lo tengas, atendiendo a la forma en la que lo realices, ¿cierto? Como veíamos que hay diferentes tipos de canales. Lo importante es que se garantice el anonimato, ¿cierto? O sea, que esa denuncia o ese record quede anonimizado.
sabemos que hay muchas ocasiones que sistemas no permiten el borrado, ¿cierto?, de forma definitiva. Entonces, pues el mismo procedimiento que se utiliza dentro de la compañía para, por ejemplo, cuando alguien solicita a través de los derechos ARCO, solicita a través de un derecho de oposición o una retiración, una eliminación del consentimiento en el tratamiento, pues usar el mismo procedimiento que se tiene, ¿cierto? Cuando te piden que elimines un dato, si tu sistema no te lo permite, pero tienes mecanismos de anonimización, mecanismos de modificación para poder borrar el vínculo directo a la persona, pues ese es el mecanismo a utilizar. Pero no hay, digamos que la norma no hace referencia a borrado lógico, borrado definitivo, no, dice se tienen que eliminar los datos y mantener el anonimato. El sentido de la norma es eso, o sea, evitar la vinculación de la persona con la denuncia. Gracias, Camilo. En la parte técnica, yo lo que les voy a comentar... Bueno, hola. ¿Se me oye? Sí. Sí, ok, no veo la pantalla. Ok, se me fue para el regreso. Bueno, en la parte técnica, lo importante que les puedo comentar yo es que la herramienta, cuando podemos, en mi caso Integrity Line, ustedes dentro del proceso no pueden modificar ninguna información hasta que el caso esté cerrado. ¿Ah? Y se pueden definir reglas de decir, bueno, el caso se cierra, hay autorizaciones de 2 personas o como lo quieran ustedes. Una vez que el caso está cerrado, se puede proceder a la anonimización o a la supresión de los datos. Aquí es importante que sea uno o el otro, siempre es importante mantener los datos originales para poderlos recuperar eventualmente si tendríamos una demanda en un futuro. Entonces, el sistema nos permite de exportar los datos antes de anonimizarlos de forma cifrada, comprimida con una contraseña. Lo que dice que esa información se puede mantener en un lugar seguro, o se puede mantener, por ejemplo, de parte de los abogados externos también, y se podía eventualmente, había la posibilidad de recuperarlo si se requería, ¿sí? Y dentro del sistema, naturalmente, quedarían cerrados, porque aquí lo importante es que la normativa, la ley orgánica dice de borrar o eliminar información o anonimizar dentro del canal de denuncia. No dice que no hay que exportarlo y en algún lugar no dice efectivamente que en caso de demanda judicial o tributaria necesitaríamos ser capaces de recuperar esas evidencias, ¿sí? Entonces, bueno, un sistema normalmente como el de Integrity le permitiría de hacer los dos. Adelante, Perfecto, Reyes, muchas gracias. Preguntas. Gracias. Sí, pasamos a la siguiente. Conforme a la directiva de la Unión Europea, el nombre del denunciante debe mantenerse confidencial, también por los responsables legales de la empresa. Esta es la pregunta. Es decir, ¿el Consejo de Administración de la empresa puede ser informado de la persona que ha hecho la denuncia? Evidentemente, en el caso que los miembros del Consejo no estén involucrados en los hechos de la denuncia. Camilo, no sé si quieres empezar respondiendo. Sí. Vale. O sea, en principio, digamos que lo que la normativa o el espíritu de la norma, ¿cierto? La esencia de la norma nos busca como infundir es la identidad se puede revelar solamente a quienes tengan una necesidad de conocer para la ejecución de algo, ¿cierto? O para el ejercicio de la investigación cuando sea necesario. Si digamos que estamos hablando del Consejo de Administración, ¿qué me preguntaría yo antes o siempre que esté como digamos bajo la duda de puedo compartir o no puedo compartir? La pregunta es útil? O sea, lo voy a compartir porque se necesita para algo, porque va a generar un efecto, porque va a generar un resultado, o lo estoy compartiendo simplemente para informar, para que sepan quién fue. Si es simplemente para que sepan quién fue, la verdad es que estamos enfocando mal el tratamiento de la denuncia, porque es que nos tenemos que enfocar en la actuación denunciada, no en quién denunció, ¿cierto? Quien denunció, antes hay que agradecerle de haber levantado la mano y habernos materializado el asunto, ¿cierto? El quién no es importante, el qué es lo que nos tenemos que enfocar o es lo que nos tiene que llamar la atención. Entonces, dependiendo del caso, porque cada denuncia es un mundo, dependiendo del caso, va a ser oportuno o no comunicarlo al Consejo. Hay algunos elementos en los que comunicarlo al Consejo no debe ser la opción. Deberíamos comunicarlo, por ejemplo, a recursos humanos, o tenemos que comunicárselo a riesgos, o tenemos que comunicárselo a legal, ¿cierto? Pero es eso. Muchas veces nos enfocamos mucho en el quién, pero mi recomendación
recomendación es siempre enfocarse en el qué. Y cuando vayamos a definir a quién vamos a comunicar la identidad, a ver, tengo la obligación de decirle a ese denunciante por qué la estoy comunicando. Entonces, tengo que tener unas muy buenas razones de fondo para hacerlo. Entonces, depende del caso y yo me haría esa pregunta. Sí, bueno, yo le agregaría a Camilo, sí, perdón, yo agregaría a Camilo a lo que estás diciendo que, bueno, el tema de confidencialidad efectivamente es a las personas que están gestionando los datos, de que no salga fuera de ese círculo. En muchas de las empresas lo que he visto como mejor práctica es que las personas que gestionan los casos tienen dentro de su contrato un anexo de confidencialidad de información, ¿no?, que los habilita a poder administrar información porque necesitan ver datos confidenciales, pero deben mantener esa información para ellos. Totalmente. Total. Perfecto. Y pasamos a una última pregunta. Por cuestión de tiempo tenemos que ir acabando. El artículo 6 del anteproyecto español relativo a la gestión del sistema por tercero externo establece que se considera gestión del sistema la recepción de informaciones. Mi pregunta es, ¿únicamente se puede externalizar la recepción de las denuncias? ¿No se puede externalizar la fase de investigación? ¿Esto podría suponer un gran problema para pequeñas empresas cuyo organigrama quizás esté compuesto por un único administrador y sin nadie capacitado para realizar la investigación? Respondo. O sea, en Sí, por favor, digamos Camilo. que la fase, claro, la fase de investigación siempre va a estar en llave, ¿cierto?, de la compañía. Porque al final, el externo, por mucha experiencia que tenga, por mucha información o casos prácticos que maneje, siempre va a estar como bajo la necesidad de conocer a la compañía, de entender a la compañía, de ver sus procesos, de entender como todo el procedimiento. Entonces, atendiendo al caso puntual, yo sí podría recurrir inclusive, ¿cierto?, a diferentes tipos de externos. O sea, estoy hablando de la externalización de ya la investigación, de lo que resultó de la denuncia, ¿cierto? La denuncia es claro que podemos tener un externo que nos gestione el canal y que nos determine qué debemos hacer con la denuncia. Eso es clarísimo. Ahora, frente a la investigación, cada caso es un mundo, ¿cierto? Y cada investigación nos va a generar la necesidad de contratar a diferentes personas. Puede ser que estemos obligados o tengamos la necesidad de contratar a un perito fiscal. Un perito fiscal que nos ayude a determinar temas contables. O de pronto a un forénsico o a alguien de criminología para determinar una red de abuso, ¿cierto? ¿Qué pasa? Al final es una llave entre compañía y expertos, ¿cierto? Y digamos que no hablamos de una externalización pues total en tanto que la compañía está vinculada, ¿cierto? Pero no hay una prohibición a la contratación de terceros para el desarrollo de la investigación. O sea, también los puedo contratar y antes mi recomendación y mi buena práctica es basarnos en los expertos para poder llevar a cabo actuaciones eficaces y eficientes, ¿cierto? Muchas veces empiezan las compañías como en esa soledad para el desarrollo de una investigación, como actuar como fiscalía y entonces se empieza a montar como todo el caso y terminan creando unos mundos que ni siquiera eran necesarios, ¿sabes? Entonces lo más importante es analizar el caso concreto, mirar si tengo el conocimiento interno para investigarlo. Si no lo tengo, pues acudir a expertos que me asesoren, que me den como lineamientos y guías para llevar la investigación a cabo. Estupendo, muchísimas gracias a ambos, tanto a Claudio como a Camilo, por vuestras intervenciones. Hemos aprendido muchísimo todos. Gracias también, por supuesto, a los oyentes, a los participantes por estar aquí, por ser interactivos, por sus preguntas. Queremos terminar este webinar con conocimiento para su canal de denuncias. Tenemos una base de conocimiento enorme en nuestra página web de EQS Group y en la de Integrity Lines, concreta del canal de denuncias. Tenemos una guía para la implementación del canal de denuncias, como le comentaba al principio, que pueden descargar en su parte derecha completamente gratuita, con todos los pasos a seguir. Van a ver que la implementación es fácil y rápida. Y luego también información sobre webinars y eventos de EQS Group que tenemos constantemente. Sin más dilación, muchísimas gracias tanto a Interrafi como Claudio por la parte de EQS Group por estar aquí. Ha sido un gusto y esperemos vernos pronto. Gracias. Gracias a ti, Reyes, por tu excelente moderación. Gracias.